Durante la historia de la humanidad siempre han existido líderes que han tenido mucho poder. Algunos de estos gobernantes fueron reyes que conquistaron gran parte del mundo conocido. Por ejemplo, Trajano, de Roma, lideró la mayor expansión del imperio en toda su historia y es considerado por algunos historiadores como el último gran conquistador de Roma. Otro de ellos, y que no se menciona mucho, fue Genghis Khan, el líder del gran imperio mongol. El territorio conquistado por él abarcaba desde la parte más oriental de Europa hasta el Océano Pacífico y desde Siberia hasta la península de Indochina. Se dice que murió cuando estaba preparando su invasión a toda Europa. Como ellos podríamos mencionar muchos más: Alejandro Magno, Saladino, Nabucodonosor, Jerjes y también emperadores como Napoleón. Sin embargo, y por encima de estos reyes, hay un rey que no es terrenal, hay un rey divino, que es el Dios de la Biblia. Primera de Timoteo 6:15 dice que Él es el único soberano y el Rey de reyes y Señor de señores. Rey de reyes y Señor de señores. Ser Rey de reyes declara la autoridad de Dios sobre toda la creación y recuerda a los creyentes su poder y su fuerza. Y desde el mismo comienzo de la Biblia, cuando el Señor creó los cielos y la tierra, se muestra que Él es Rey, que Él es el Rey del universo. Cuando vemos a Dios como Rey de reyes, estamos diciendo que Él tiene el dominio absoluto. Y el título, ese título, debería despertar un sentido de respeto y de adoración e incluso de temor dentro de nosotros. Profundizar en esta verdad debe ser una prioridad para el creyente, para que nosotros, como sus súbditos, podamos obedecerlo mejor. Por ello, hoy estudiaremos un salmo que nos habla de la grandeza de nuestro Rey soberano. Así que acompáñenme al Salmo 97. Salmo 97. Vamos a leer los 12 versículos de este salmo. Dice así: Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo, la tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses. Oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios. Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Este salmo se clasifica como un salmo de entronización o un salmo real. Es parte de un grupo de salmos que tienen como característica principal que exalta la soberanía de Dios como Rey. Desde los salmos 96 hasta el 100 hablan sobre este tema, que Jehová, que nuestro Dios es Rey. Se desconoce quién es el autor de este salmo y no se puede determinar la ocasión en que fue compuesto. Se cree que estos salmos se cantaban en los festivales al principio del año, en donde Jehová era entronizado y alabado como el Rey creador. Como vemos, este salmo utiliza muchas imágenes que se usan para describir la manifestación del Señor como Rey, la manifestación poderosa del Señor como Rey. Pero también este tipo de salmos tenían el propósito de recordar la expectativa que deben tener los hijos de Dios de un reinado futuro cuando Cristo venga a la tierra, cuando Dios establezca su reino en la tierra. El tema general de este salmo es la soberanía de Dios como Rey y la manifestación de esa soberanía. Las primeras palabras del salmo colocan el tono para todo lo demás. El primer versículo dice, y la primera frase dice, son dos palabras, dice:
Jehová reina. Jehová reina. La manera como se escribe esta frase en el original quiere decir que el Señor reina aquí y ahora. Está continuamente y está activamente reinando y siempre reinará. No es una declaración más, sino que es una declaración presente, activa, de que Dios está en su trono reinando. ¿Qué significa esto? ¿Significa que el universo no carece de soberano? No. No es la morada de la anarquía, este universo. No es la producción del azar. No está sujeto a simples leyes físicas. No está bajo el control del mal. Jehová reina. Y esto significa que el Dios infinito, que el Dios eterno, quien posee un poder ilimitado y una sabiduría infalible, es el gobernador de todas las cosas. Su autoridad es absoluta y por lo tanto su gobierno es universal. En todos los lugares, en todas las ocasiones y en todos los tiempos, Jehová reina. Jehová reina. Y es porque Jehová reina que debe haber gran gozo. La siguiente frase en el versículo 1 dice: regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Las palabras tierra y costas se refieren a que el reinado de Dios es universal. Costas, o en otras traducciones, islas, se refieren a las tierras más lejanas. Y estas dos expresiones son figurativas, refiriéndose a las personas que viven en estos lugares. El salmista lo que está haciendo es mostrar que el reinado del Señor no se limita a Israel. Se extiende hasta los rincones más lejanos de la tierra. Toda la gente, en todas partes, está llamada a regocijarse en el reinado de Jehová y alabar a Dios por su glorioso reino. Si hay algo por lo que usted y yo debemos gozarnos, por lo cual debemos regocijarnos, es que Dios reina. Este debe ser el fundamento de nuestro gozo y alabanza. Esta verdad nos da tranquilidad en todo momento, ya que quien dirige los destinos de este mundo, los destinos de la humanidad, no es un Dios malo, no es un Dios déspota, sino que es un Dios bueno y justo. Y esta verdad nos da confianza para enfrentar cualquier circunstancia de la vida. Pueden ser graves, como una enfermedad, o pueden ser relativamente menores, como un problema del carro. Pero si te detienes para reconocer que el Señor reina sobre estos problemas y te sometes a su gobierno, esto traerá un gran gozo. Sabrás que estas cosas no suceden por accidente, sino más bien son el resultado del cuidado amoroso de Dios, que obrará estas cosas para tu bien y para hacerte cada vez más semejante a su Hijo Jesucristo. Sin embargo, si no reconoces que el Señor reina sobre estos problemas y sobre el universo entero, te vas a sentir deprimido, angustiado y con temor. La verdad de que el Señor reina debe ser un motivo de regocijo si te sometes a Él. Si de verdad estás sometiéndote a tu reino. Si no, y como vamos a ver ahora en el Salmo, debe ser un motivo de temer. Por ello este Salmo invita a todas las personas a someterse al reinado de Dios, para que puedan experimentar la felicidad, el gozo, la alegría de tener a Dios como su Rey. De lo contrario, las personas también van a experimentar que Jehová es Rey, pero no como un soberano benevolente, sino como un Rey que los va a juzgar, que juzgará sus ofensas contra su reinado. Y de eso se trata este salmo, de cómo Jehová, el Rey del universo, manifiesta su soberanía en todo lo creado. Por eso, hoy vamos a estudiar tres verdades de cómo se manifiesta la soberanía del Rey sobre el universo, para poder adorar con más reverencia a nuestro Dios. Tres verdades que manifiestan la soberanía del Rey sobre el universo para poder adorar con más reverencia a nuestro Dios. Y la primera verdad está en los versículos del 2 al 6.
del 2 al 6. Quiero volverlo a leer. Dice así: nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbrarán el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. La primera verdad de cómo se manifiesta la soberanía del rey es en su juicio. En su juicio. Esa es la primera verdad. ¿Cómo manifiesta Dios su reinado, su soberanía, su gobierno? Es en que tiene la capacidad de juzgar. En estos versículos, el salmista presenta diferentes imágenes provenientes de la naturaleza que describen el juicio de Dios. El versículo 2 comienza diciendo: nubes y oscuridad hay alrededor de él. Las nubes y la oscuridad suelen representar lo que se llama en teología una teofanía, o sea, una aparición de Dios. Dios apareciendo. Y en este caso, las nubes y oscuridad siempre van a representar el juicio. Y estas, como dice aquí el texto, son nubes ¿qué? Oscuras. Son nubes oscuras, o nubes que el autor trata de darles como nubes siniestras, nubes que deben provocar miedo. Y esto se confirma en la segunda parte del versículo cuando dice: justicia y juicio son el cimiento de su trono. Y estas palabras forman una sola idea. Podríamos decir que el salmista está diciendo que hay un juicio justo, justicia y juicio. Luego dice el cimiento de su trono. Y aquí describe que el fundamento de la base del gobierno de Dios es la justicia, es la rectitud. El trono de nuestro Dios descansa, o más bien es sostenido por la justicia, por el juicio y por la rectitud de Dios. Dios es justo y Dios hará justicia. Dios no es un Dios injusto y Dios no permitirá la injusticia. El versículo 3, de hecho, continúa esta imagen del juicio y ahora menciona una palabra bien interesante que es el fuego. Fuego, dice ahí. El fuego se usa a menudo en la Biblia, en la Escritura, para mostrar la ira de Dios al castigar al malvado. De hecho, en Levítico capítulo 10, y acompáñeme ahí, nos da un ejemplo sobre el fuego. Miren lo que dice en Levítico capítulo 10, versículos del 1 al 2. Levítico capítulo 10, 1 al 2. Dice así: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y miren el 2. ¿Y salió qué? Fuego de delante de Jehová, y los quemó y murieron delante de Jehová. Esto es un ejemplo. Luego también en Números 11, cuando el Señor manda juicio sobre el campamento, se muestra también que el juicio es representado por el fuego. El fuego, esto es lo que está representando. Por eso es que a veces hay una mala interpretación y usted no debería pedirle al Señor fuego de Él. Porque lo que le está pidiendo es ¿qué? Juicio. Exactamente, juicio. Así que el fuego es un símbolo del juicio de Dios. El fuego va delante de Dios, y dice el versículo 3, y abrazará a sus enemigos alrededor. Esto significa que el juicio de Dios está especialmente dirigido contra sus enemigos, o más bien contra aquellos que no lo han aceptado como rey. Esta imagen del juicio da un paso más en el versículo 4, cuando el salmista dice: sus relámpagos alumbran el mundo. Y en el Antiguo Testamento, el relámpago siempre se asocia con una manifestación de Dios, de su poder y de su majestad. Y debido a que esta sección, el contexto es un juicio del rey, los relámpagos que alumbran pueden ser una elaboración del salmista del fuego en el versículo anterior. Esto de hecho se confirma en la segunda frase de ese texto, cuando dice: la tierra vio, ¿y qué? Y se estremeció. La tierra vio los rayos del Señor, los relámpagos del Señor, ¿y qué hizo? Se estremeció. Se estremeció. La tierra obviamente hace referencia a las personas que habitan la tierra. Y el efecto de la aparición de Dios con rayos, ¿qué es? Estremecimiento. Estremecimiento. Y esto significa temblar de miedo.
temblar de miedo, y muestra cómo la aparición de Dios con su juicio debería traer ¿qué? Miedo a los corazones de las personas. Y este sentimiento de temor es acrecentado por el salmista en el siguiente versículo, cuando dice que los montes se derritieron ¿qué? Como cera delante de Jehová. Esta imagen que evoca, evoca un volcán con lava derritiéndose y destruyendo absolutamente todo a su paso. No queda nada. Y es bien interesante porque las montañas, que son los elementos más firmes, más sólidos y más elevados de la naturaleza, que son un símbolo de hecho de seguridad, no se pueden sostener ante la presencia del juicio de Dios. De hecho, hay un versículo que nos muestra esto. Vaya a Miqueas, capítulo 1, versículos 4 y 5. Miqueas, capítulo 1, versículos 4 y 5. Y mire lo que dice aquí, que también es un contexto en donde el Señor está enjuiciando a unos reyes enemigos de Israel. Dice así Miqueas 1, 4, 5. Y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? ¿Qué nos está diciendo hoy el texto? Que esta imagen de las montañas derritiéndose al juicio de Dios es una consecuencia de que el pueblo había pecado. Cada vez, de hecho, que se muestra esto, está representando este juicio. Y de hecho, miren lo que dice, continuemos ahí en el Salmo 97, lo que dice después de lo de los montes. Se derriten los montes y miren la frase final, delante del Señor de toda la tierra. Delante del Señor de toda la tierra. Y cada vez que se utiliza este título en la Escritura, el Señor de toda la tierra habla de la soberanía divina interviniendo en la historia de la humanidad. Pero además, aquí hay una razón más para que las personas de la tierra teman el juicio de Dios. Y es que Él es el Señor. Él es el Dios. Él es el creador y el gobernante del mundo entero. Él es el Rey. El Dios que aquí se manifestó no es una deidad local. No es el Dios de una nación o de un país en particular, sino que es el Dios ¿de qué? De toda la tierra, de todo el mundo entero, ante quien todas las cosas creadas son como nada. Y esta sección concluye en el versículo 6, haciendo una declaración resumida de lo que el salmista acaba de explicar con las imágenes que acaba de mostrar, que acaba de exponer. Los cielos se refieren a todos los fenómenos de la naturaleza en los cielos que se acaban de mencionar, que se acaban de describir. Y la palabra anunciar describe cómo de una manera no verbal los cielos son testigos y aprueban la sentencia de un Dios que es justo. Esta justicia que nos habla aquí resume la equidad, resume la imparcialidad, la rectitud de Dios por la cual Él juzga a los pecadores. Redime a su pueblo y gobierna con justicia en toda su creación. Y luego el versículo concluye diciendo esto: todos los pueblos vieron su gloria. Y la palabra gloria se refiere a la naturaleza intrínseca de Dios. Esto significa que todas las ilustraciones que el salmista nos acaba de mostrar acerca de Dios son una manifestación de su gloria, de su grandeza, de su sabiduría, de su poder, pero sobre todo de su juicio. Sobre todo de su juicio. Y hermanos, esta sección nos habla de una verdad y nada más de una verdad. Y es que Dios es el Rey creador del universo y manifiesta su soberanía por medio de hacer ¿qué? Juicio. Por medio de hacer justos juicios. El uso de este lenguaje por parte del salmista muestra que Dios juzga en el presente, pero también implica la futura venida del Señor para juzgar en el mundo. Mire este texto, Joel capítulo 2, versículos del 1 al 3. Joel capítulo 2,
versículos del 1 al 3. Dice así la palabra. Joel 2 del 1 al 3. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás. Y después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá ¿qué? Fuego. Tras de él abrazará llama. Como el huerto de Edén será la tierra delante de él. Y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él que escape. Estas menciones del día final, del día del Señor, es una clara identificación de lo que el salmista está hablando en el Salmo 97. Claramente nos está presentando todas estas imágenes para darnos a entender que Dios juzga en el presente, pero habrá un día final en que Dios juzgará también. Y tal vez usted se preguntará, bueno, ¿por qué Dios tiene que juzgar? ¿Por qué Dios tiene que juzgarnos? ¿Por qué Dios tiene que juzgar a su creación? Mire lo que dice este texto. Podríamos mirar muchos otros, pero mire lo que dice Habacuc. Habacuc capítulo 1, versículo 3. Habacuc capítulo 1, versículo 3. Versículo 13, no 13, 13. Dice así. Habacuc 1:13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Qué nos está diciendo Habacuc aquí? Que el Señor es ¿qué? Muy limpio para ver el mal. El Señor no puede ver el mal. El Señor, dice ahí, es muy limpio de ojos y no puede ver el agravio. Dios no puede mirar el mal y es por eso que tendrá que juzgar. Dios no puede mirar el mal y es por eso que tendrá que hacer juicio. Dios es justo y Dios es santo. Y debido a esto, Él no puede tolerar la injusticia y el pecado. Su santidad exige justicia por los pecados que cada hombre comete. Y es de ese juicio que el salmista está escribiendo en estos versículos. Habrá fuego que quemará a sus enemigos. Y aunque sus enemigos escapen a las montañas, ellos no podrán estar a salvo ante el juicio de Dios. Y de pronto usted puede pensar, bueno, yo no soy enemigo de Dios. Miremos qué dice la palabra. Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos capítulo 5, versículo 10. Dice así. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Quién es enemigo de Dios? Todo aquel que no ha sido reconciliado a través de Cristo con Dios. Ese es un enemigo de Dios. Puede ser la mejor persona del mundo, moralmente hablando. Puede hacer las obras sociales más maravillosas. Pero si la persona no se ha reconciliado con Dios a través de Cristo, mediante la muerte de su Hijo, es que un enemigo de Dios. ¿Y qué le pasa a los enemigos de Dios? Lo que acabamos de leer. Lo que acabamos de leer, iglesia. Y esta imagen de Dios nos puede tal vez desconcertar. Y sobre todo en una cultura eclesial que hemos nacido aquí en Colombia, en donde se nos dice que Dios es solo amor, que Dios es solo bondad, pero que no se predican de los otros atributos de Dios. En donde nos dice que usted puede hacer lo que quiera con su vida. Tranquilo, no se preocupe, usted va directo al cielo, porque usted solo cree. Y se malinterpreta lo que significa creer. Creer en Cristo, ¿qué es? Es someterse
a su voluntad. Es aceptar que Cristo murió en la cruz. Es aceptar que Cristo pagó mis pecados y la respuesta que yo hago que viene solo por gracia. ¿Eres enemigo de Dios? ¿Eres enemigo de Dios? Mira lo que este salmo está diciendo. Mira cómo va a venir Dios a hacer juicio sobre sus enemigos. Y esta imagen de Dios, claro que nos puede desconcertar, pero es verdad y necesaria. Es verdad y necesaria. En primer lugar, porque causa temor. Causa temor. ¿Y sabes qué? Se supone que debe hacerlo. Se supone que debe hacerlo. Debe causar en nosotros temor, temblor. Así como cuando alguien se encontraba con el Señor Jesús. Isaías capítulo 6, el profeta, siendo profeta, vio al Señor Jesús y que dijo: inmundo, en medio de un pueblo de labios inmundos. ¿Qué era lo que pasaba cuando la gente sabía y reconocía que Cristo era Dios? Apártate de mí. Eres muy bueno para ver el mal. Esto debe causar temor en nosotros. Se supone que debe hacerlo. Esto debe causar el mismo terror que habla el salmista en el versículo 4, en donde la tierra ¿qué? Se estremece. Debes temblar de miedo ante el juicio de Dios. Lo increíble, lo maravilloso y lo lindo que es Dios es que Él no solo nos muestra la verdad de su juicio para que vivamos con miedo. ¿Para qué nos la muestra? Dios nos muestra su juicio para buscar a Cristo. Dios nos muestra su juicio para buscar al Salvador. La razón por la que Dios impuso el castigo de los pecados sobre Jesús cuando fue crucificado es para quienes creen y se arrepienten, se liberaran y se libraran del juicio. Por eso es que Dios te muestra el juicio. Para que busques a quien te puede salvar del juicio. Mira lo que dice Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, 21 al 26. Romanos capítulo 3, 21 al 26. Dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, ¿por medio de qué? De la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto toda la humanidad pecó, está destituido de la gloria de Dios. Siendo justificados ¿cómo? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Qué maravillosa verdad. Qué maravillosa verdad de la palabra de Dios. El Señor no nos deja temblando de miedo, sino que nos da una salida, una salvación, que es mirar a Cristo. Es poner los ojos en Jesús, porque en tus fuerzas no te puedes salvar. En tus fuerzas no puedes mantener tu salvación. Como alguien decía, si pudiera perder la salvación, seguro que la perdería. Pero no podemos mantener la salvación nosotros. El Señor es el que nos sostiene. El Señor es el que nos sostiene. Y por eso es importante también tener esta imagen del juicio de Dios. Porque entendemos que todo es por gracia. Por último, el juicio de Dios debe tranquilizar nuestra alma y nuestro corazón. El hecho de que habrá un juicio final nos asegura que hay justicia en el universo. Hay justicia en el universo. Dios juzgará el mal de los malvados. Y lo hace en esta vida o en la eternidad. Lo hace en esta vida o en la eternidad. Por eso es que Romanos también nos habla de que no podemos buscar la venganza. ¿Qué dice? No te vengues. De Dios es la venganza. Yo pagaré. Así que usted debe estar tranquilo. Hermanos, Jehová, Dios, es justo.
Es un Dios que ejecutará el juicio justo. Y esto debe llenar nuestra mente con una profunda reverencia y confianza. Pero al mismo tiempo debe llenar de alarma las almas que no se arrepientan. Para aquellos que no creen y se arrepienten, deben tener muy en cuenta las imágenes que este salmo describe, porque esto es lo que exactamente sucederá cuando Cristo vuelva en gloria. Mire lo que dice Mateo 24, del 29 al 31. Mateo 24, del 29 al 31. Dice así Mateo 24, 29 al 31, son las palabras de nuestro Señor Jesús. Dice: e inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Me impresiona lo que dice el versículo 30, en donde dice que todas las tribus de la tierra que se lamentarán. Dirán: ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Aquí viene el rey. Nos va a enjuiciar. Tuvimos la oportunidad toda la vida para arrepentirnos y no lo hicimos. Y este es el sentimiento de un incrédulo cuando se va a presentar ante el Rey de Reyes. ¿Qué hice? Me predicaron y me predicaron, y hoy estoy aquí esperando el juicio eterno. Dios es el Rey soberano. Dios es el Rey soberano de este universo. Y Dios vendrá por medio de Cristo a establecer su juicio. Él es el único que tiene el poder para realizar juicio sobre cada persona que haya existido o que existe y que existirá. Esta es la primera verdad de cómo se manifiesta su soberanía, y es que Dios puede y va a hacer juicio. Segunda verdad. Leamos los versículos 7 al 9 del Salmo 97. Versículos 7 al 9 del Salmo 97. Dice así: avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses. Oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá. Oh Jehová, se gozaron por tus juicios. Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. La segunda verdad de cómo se manifiesta la soberanía del Rey es en su supremacía sobre todo ser. Dios es excelso, Dios es supremo sobre todo ser. Esta sección comienza en el versículo 7 diciendo: avergüéncense. Y esta palabra conlleva las ideas de humillación, de burla, de deshonra o de desprestigio. Esta palabra es utilizada cuando había una derrota e involucra la humillación por el fracaso vivido. ¿Quiénes deben avergonzarse? Mire lo que dice ahí: los que sirven a las imágenes de talla. Y esta es una manera para mostrar a los ídolos. Es otra manera de llamar a los ídolos, y de hecho capta muy bien lo que es un ídolo, porque es un artefacto hecho por el hombre. Es un artefacto hecho de talla. Y en segundo lugar, quienes más deben avergonzarse es los que se glorían en esos ídolos. La palabra glorían significa jactarse o enorgullecerse. Hay algunos que adoran a los ídolos y se glorían en ellos como si estos ídolos los pudieran salvar. Y la idea de todo este versículo es que aquellos que sirven y se enorgullecen de los ídolos se sentirán ¿qué? Avergonzados. Se sentirán derrotados.
Se sentirán decepcionados, pues descubrirán que estos dioses no son reales, que estos dioses no sirven para nada. Y el versículo concluye con una demostración de la grandeza de Dios como rey al ordenar a los otros dioses a que póstrense a él todos los dioses. Todos los dioses. Este mandato, esto no es una sugerencia, es un mandato a postrarse, expresa el inclinarse ante un superior. Y lo que está describiendo es la inferioridad de los dioses al llamarlos ¿a qué? A que se arrodillen delante de Dios. Y esta orden a postrarse es más que todo una proclamación de la soberanía de Dios como rey. Dios es rey. No hay nadie al mismo nivel, ni hay nadie por encima de Dios. Todos los ídolos, todos los dioses deben postrarse ante Él. Pero además de todo esto, el versículo demuestra lo absurdo, demuestra lo tonto, que es servir a algo que no sea Dios. Mientras que los hombres, aquí en este versículo, adoran un palo de madera, a Dios no lo puede contener la naturaleza. Todos los que sirven a estas imágenes, o que en su corazón, y escúchame bien, o que en su corazón haya algo por encima de Dios, deben avergonzarse de su necedad. Deben avergonzarse de lo que están haciendo. Todos los ídolos son como nada delante del Señor. Todos los ídolos son como nada delante del Señor. Y el resultado de la supremacía de Dios sobre los dioses se ve en el siguiente versículo. Mire lo que dice el versículo 8. Dice así: oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios. En este versículo se ve el gozo del justo cuando el Señor juzgue la maldad y la idolatría. Sión es Jerusalén. Las hijas de Judá son las aldeas alrededor de la ciudad principal de Israel, que es Jerusalén. Y esta es una ilustración para referirse a las personas que viven en estos lugares. El punto es que todo el pueblo en la tierra se goza cuando escuche las noticias de los juicios de Dios sobre estos ídolos. La idea es que el desplazamiento de los ídolos o el hecho de que hubieran dejado de ser adorados es motivo de alegría para los verdaderos adoradores de Dios. Y esto una vez más quiere decir que el Señor reina. Todo lo que tienda a quitar la verdadera adoración al verdadero Dios debe ser motivo de alegría para los hijos de Dios. Todo. Y finalmente, esta sección concluye en el versículo 9, mostrando la razón por la que los incrédulos y sus dioses son avergonzados y por la cual los creyentes nos gozamos. ¿Cuál es? La razón es que Dios es excelso sobre toda la tierra. Y además, Él es exaltado sobre todos los dioses, ahí en el versículo 9. Esas dos palabras, excelso y exaltado, vienen de una misma raíz que significa elevado, que significa lo más alto, que significa superior a algo más. Y en el título, Jehová eres excelso, Jehová eres exaltado, las palabras hebreas son Elohim Yahweh, que literalmente significan el Dios mayor, el Dios único, el Dios que nadie se le puede comparar, el Dios mayor. Y la repetición de estas dos palabras, lo que busca el salmista es hacer un énfasis y presentan una intensidad mayor a la descripción de la majestad soberana de Dios. Él es excelso, Él es exaltado. No hay Dios como Él. Lo que significa este pasaje es que no hay un Dios, no hay un ídolo o no hay un ser creado que deba ser adorado o exaltado por encima de Jehová, el Señor, porque Él es superior en todos los sentidos. No hay otro superior a Él. Y hermanos, el Señor es exaltado sobre todo y sobre todos. No solamente Él es excelso sobre toda la tierra, sino que es exaltado sobre todos los que son llamados dioses. No hay Dios como el Señor. Y su supremacía es una manifestación de su reinado universal. Un ejemplo de cómo Dios es superior sobre los ídolos se muestra en 1 Samuel, capítulo 5, versículos del 1 al 8. Miren lo que dice ahí 1 Samuel capítulo 5, versículos del 1 al 8. Y esta historia viene después que el pueblo de Israel es derrotado por los filisteos y los filisteos capturan el arca de Jehová. Y miren lo que pasa. Tal vez usted se acuerda
de esta historia. Primera de Samuel 5, del 1 al 8 dice así: Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón, el dios de ellos. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Me salté una parte, ¿cierto? Para que estén pendientes. Vuelvo desde el versículo 3 para leer toda la historia. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Ahora sí, versículo 4. Y volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó, y los hirió con tumores de Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Último versículo 8. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Esta es una simple ilustración que nos presenta la Biblia para mostrar que Dios es superior. Después de que los filisteos capturaron el arca del Señor, lo colocaron junto a su ídolo Dagón en su templo. Al día siguiente, Dagón se había inclinado ante el arca. El arca representaba la presencia de Dios en la tierra. Lo volvieron a colocar otra vez. Dijeron: de pronto se cayó. Pero al siguiente día, ¿qué pasó? Una vez más, Dagón inclinado. Y la cabeza estaba, ¿qué? Rota. Y las manos rotas, solamente el tronco. ¿Qué estaba haciendo aquí el Señor con todo esto? El Señor Altísimo le estaba probando al mundo que ningún Dios puede estar a su lado o por encima de él. Ningún Dios puede estar a su lado o por encima de él. Y esto nos muestra la supremacía de Dios. Nos muestra que Dios es un Dios vivo. Dios es un Dios vivo. El Señor no es un objeto que pueda controlarse o manipularse. Ni es algo que se pueda dejar en el estante y luego quitarse, no. También la supremacía del Señor nos muestra que además Él es el único Dios verdadero. Él es el único Dios verdadero. Él no compartirá el lugar que le corresponde en nuestras vidas con cualquier otro Dios. Él no lo compartirá. Miren lo que dice Isaías 46:9. Isaías 46:9. Miren lo que dice Isaías 46:9. Dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Escúcheme bien. Dios no compartirá el lugar que le corresponde en nuestras vidas con los ídolos, sino que los derribará. Ya sea que queramos o que no queramos. Él lo hará. El Señor, y a veces es triste esa frase que nos han enseñado: el Señor es un caballero. No. El Señor es Dios. El Señor es Dios. El Señor hace lo que quiere, así usted quiera o no lo quiera hacer. Mejor que lo haga, mejor que quiera. Es mejor que quiera. Pero el Señor hace lo que quiera. El Señor es Rey. El Señor, a nivel personal, nos pide que nos sometamos a Él en absolutamente todas las cosas, porque no está dispuesto a compartir su soberanía con los dioses falsos que el hombre levanta en su corazón. No.
Debes reconocer que Dios es muy excelso, Él es exaltado sobre todo. Y si así lo reconoces, puedes disfrutarlo como el Dios exaltado en tu vida. Puedes disfrutarlo. De lo contrario, y como dice el Salmo, ¿sabes qué va a pasar? ¿Sabes qué pasarás? Vergüenza. Eso es lo que nos está diciendo el Salmo. Pasarás vergüenza porque no puedes colocar a Dios por debajo de otros ídolos o de tu vida misma. Pasarás vergüenza. Así lo quieras o no, llegará un día en que te postrarás ante Dios como tu Rey Salvador o como el juez. O como el juez. La segunda verdad de cómo se manifiesta la soberanía de Dios es esta, en que Dios es supremo. Dios es supremo. Tercera manera, volvamos al Salmo 97. Salmo 97, del 10 al 12. Dice así: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos. De mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo, y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová, y alabad la memoria de su santidad. La tercera verdad de cómo se manifiesta la soberanía del Rey es en su bendición a sus siervos. Es en su bendición a sus siervos. Estos últimos 3 versículos cambian de protagonistas. El Salmo concluye centrándose en los siervos del Rey. El versículo 10 comienza identificando quiénes son esos siervos. Y estos son quiénes: los que amáis a Jehová. Y los que aman a Jehová, por consiguiente, ¿qué hacen? Aborrecen el mal. Amar a Dios significa estar dedicado a Él en servicio y en adoración. Amar a Dios es ser una persona de devoción y de obediencia genuina. La instrucción natural para los que aman al Señor, ¿cuál es? Aborrecen el mal. Aborrecer es el antónimo de amor, por lo que la idea incluye rechazar algo. Y generalmente la palabra significa rechazar algo con sentimientos de disgusto o incluso sentimientos de aversión. El mal que nos está hablando aquí, los que aborrecen el mal, se refiere a cualquier actividad que sea destructiva o dañina para la vida, a cualquier tipo de pecado que ofenda a Dios y que cause dolor y destrucción. Y este versículo nos presenta la conclusión lógica de que no se puede amar al Señor y también el mal. No se puede amar al Señor y también el mal. No. Amar a uno significa ¿qué? Rechazar a otro. Amar a uno significa rechazar a otro. ¿Quiénes son, por lo tanto, los siervos del Rey? ¿Quiénes son? Aquellos que lo aman y aborrecen el mal. ¿Y qué hace un rey bueno con quien lo ama? Lo bendice. Lo bendice, ¿cierto? Y miren lo que dice el versículo 97. Aquí en el versículo 97, perdón, en el capítulo 97, en los últimos versículos nos habla de 3 bendiciones. 3 bendiciones que Dios tiene con sus siervos. La primera bendición, dice ahí el texto, es que el Rey guarda las almas de sus santos. Guarda las almas de sus santos. La palabra guardar también significa preserva. Preserva. Y esto significa que el Rey, que Dios preserva las almas de sus escogidos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta mañana? Para siempre. Hasta el fin. La razón por la cual los creyentes pueden perseverar hasta el fin en la fe es porque Dios guarda sus almas. No es porque usted sea el más devoto o porque ore 4 horas al día. ¿Por qué es? Porque el Señor lo guarda, porque el Señor lo preserva para que usted persevere. Una vez más, esto nos debe hacer que a tierra, a humillarnos. Porque es por el Señor que estamos aquí. Dios guarda las almas de sus santos. Esta es la verdadera bendición. La verdadera bendición, y escúcheme bien, por favor. No es que usted tenga dinero, no es que usted tenga plata, no es que usted tenga logros, triunfos, poder, que usted sea un campeón. Esa no es la verdadera bendición. ¿Cuál es la verdadera bendición? Que Dios lo guarde hasta el fin.
seas rico o seas pobre. Alcances tus metas terrenales o no. Lo más importante, la bendición más grande, es que yo estoy seguro que el Señor guarda mi alma. Que nada me va a separar de Él, porque Él me tiene que agarrado. Nunca me va a dejar. No eres tú el que te agarras al Señor. Juan lo dice, es el Señor el que te agarra a ti. Esa es la primera bendición. La segunda bendición, dice ahí el versículo siguiente, de mano de los impíos los libra. La segunda bendición es esta. Y esto quiere decir que Dios es el protector de sus siervos. Dios es el protector de sus siervos. Y aunque quienes son siervos de Dios, y lo hemos visto en esta serie de salmos que empezamos a ver mientras retomamos el Colosenses, hemos visto que los siervos de Dios no están exentos de sufrimiento. No están exentos del dolor y de enemigos. Pero lo que debemos saber es que Dios controla toda situación y que no dejará que los enemigos vayan más allá de lo que Él permita y sirva para sus propósitos eternos y para nuestra santificación. ¿Listo? Dios protege a sus hijos. Así en este momento estés viviendo dolor, sufrimiento, injusticia, como lo veíamos hace 8 días. Dios protege, Dios tiene el control, Dios es bueno. Tranquilo. Esa es la segunda. La tercera bendición está en el versículo 11. Todo el versículo 11. Dice ahí, luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Todo este versículo tiene un solo significado y es que la palabra luz está en paralelo con la palabra alegría. Muchos salmos, esto es poesía bíblica, y muchos salmos utilizan estos sinónimos, estos paralelismos se llaman. La luz significa el estado bendito de redención y victoria que es caracterizado ¿por qué? Por el gozo. Por el gozo. La luz significa alegría y dicha en el reino de la luz y esta es esparcida por todas partes. Ahí dice, está sembrada. Es una comparación implícita con sembrar semillas. ¿Cuál es la bendición? Gozo. Gozo es la provisión del justo. Gozo es la bendición del justo. Gozo a pesar de los problemas. Gozo a pesar de estar en la cárcel como Pablo, que escribe la maravillosa carta de Filipenses en la cárcel, amenazado, y que nos dice, gócense. Gócense. ¿Por las circunstancias? Obviamente no, porque tenemos a Cristo. ¿Gozados en quién? En el Señor, porque mi destino está asegurado. Él me guardará. Él guardará mi vida hasta el fin. Él guardará mi vida hasta el fin. Las bendiciones, ¿cuáles son? Preservación, cuidado y gozo. Y por ello el Salmo cierra con una invitación a que los justos, que son los siervos de Dios, se alegren y alaben al Señor. Dice ahí el versículo 12, alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Esa palabra memoria, o en otras traducciones, el nombre de Dios, se refiere a la naturaleza de Dios. Y es una manera para referirse a los atributos divinos revelados en su palabra y hecho. Involucra todas las promesas que el Señor ha hecho y todas las promesas que faltan para que se cumplan. Y esto nos enseña que la mayor fuente de gozo para el justo, que la mayor fuente de gozo para el creyente verdadero es que hay un Dios. Punto. Él es el Dios de mi gozo. Como decía Habacuc, en el Dios de mi alegría y de mi gozo. Aunque no haya nada, yo me gozaré en el Dios de mi alegría y de mi gozo. El justo, el verdadero creyente, siente felicidad y admiración cada vez que se mencionan sus atributos. Dios es justo, Dios es santo, Dios es excelso. Qué grande es nuestro Dios, qué grande es nuestro Dios. Y esta es una invitación a los siervos del Rey para gozarse en quién es Él. En sus actos pasados, en su gobierno presente, en sus bendiciones y sobre todo en el reino por venir, cuando Cristo vuelva a establecer físicamente su reino en la tierra y tenga gozo perpetuo. Es en ese momento. Mire lo que dice Apocalipsis 21, 4 y 22, 5. Apocalipsis 21, 4 y 22, 5.
Miren el momento en que el Señor establezca su reino sobre la tierra, lo que va a pasar. Apocalipsis 21:4 dice así: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. No habrá ¿qué? Sufrimiento. ¿Qué sí va a haber? Gozo, alegría. Y mire lo que dice Apocalipsis 22:5. Dice así: no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz. Escuche bien, luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. ¿Cuál es la luz que está sembrada para el justo que nos habla en el Salmo 97? La luz que permanece para siempre, que es Cristo. Increíble cómo se conecta toda la Biblia. Increíble. Esa es nuestra luz, ese es nuestro gozo. ¿Saben por qué sabemos que Dios reina? Porque bendice a sus siervos con estas bendiciones. Los guarda, los protege y les da gozo a pesar de todo. Y aunque en este momento experimentamos algunas bendiciones de su reinado aquí en la tierra, la bendición final y mayor será cuando Cristo establezca su reino. Cristo volverá, como cantábamos. Cristo volverá. Y es bien curioso, porque el último versículo del Salmo se relaciona con el primero, en el que se invitan a las naciones a regocijarse en el Rey del universo. Es como algo que cierra todo. Al final es eso: alegraos justos en Jehová, regocíjese la tierra, porque nuestro Dios, ¿qué? Reina. Reina. Hermanos, el Señor reina. Y lo hace sobre todo el universo. Lo ha hecho en el pasado, lo hace en el presente, lo hará en el futuro y en la eternidad. Dios no es un ídolo inútil o una deidad local. Tampoco es un ser pasivo, ni el relojero que creó todas las cosas y luego las dejó andando. No. Mucho menos Dios es alguien que yo quiera manipular o que yo pueda manipular. Porque el Señor no es una marioneta. Él es ¿quién? Rey. Él es rey. Jehová reina, y esto significa que actúa y gobierna activamente sobre el mundo. El mundo está bajo el gobierno de Dios, quien es sabio, santo, inteligente, justo, benévolo, que lo gobierna bien y que preside todos sus asuntos. Ni una hoja de un árbol se cae si no es por la voluntad de Dios. El Señor reina, y esto lo vemos en sus juicios, en su superioridad y en que bendice a sus siervos. Y esto debería despertar un sentido de respeto, de adoración e incluso de temor reverente dentro de nosotros. El Señor reina de acuerdo con su propio plan sabio y eterno. Y esto debe traer gran alegría a sus hijos. La aclamación de su reinado y la descripción de su gloriosa intervención en este salmo es una anticipación de una mayor celebración que vamos a tener al final de los tiempos. El Señor reina y lo hará en la eternidad. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Jehová, porque tú reinas. Padre, yo te pido que si en este lugar hay alguien que no te tenga a ti como rey, que tú traigas temor a su vida. Temor de lo que el salmista acaba de exponer. Temor de tu juicio. Pero al mismo tiempo, Señor, muéstrale que tú tienes salvación. Muestra que tú, Cristo, recibiste la ira del Padre, la ira que nos merecíamos nosotros, y pagaste por todo aquel que crea en ti, que se arrepienta de sus pecados y viva en obediencia a ti. Señor, tú reinas. Tú eres excelso sobre todo y sobre todos. Perdónanos
Perdónanos, Señor, porque aún siendo tus hijos, habiéndote conocido, a veces ponemos ídolos en nuestra mente y en nuestro corazón que te quitan el lugar de prioridad. Y tú, Señor, no te aguantas eso. Gracias por la paciencia que has tenido, pero tú eres rey. Tú eres rey, nosotros solo somos súbditos tuyos. Ayúdanos a entender eso. Gracias por tu bendición sobre nosotros, porque nos guardas, porque tú preservas nuestra alma, porque tú, Señor, nos proteges de cualquier mal, Señor, y porque tú, Señor, nos das un gozo que el mundo no tiene. Que a pesar de las situaciones difíciles, o incluso a pesar de las situaciones buenas que vivamos, nuestra felicidad y nuestro gozo no depende de eso. Depende de que te tenemos a ti. Ayúdanos a no desenfocarnos, Señor. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con nosotros. En tu nombre hemos orado, mi Señor Jesús. Amén.